Deja de evitar el aburrimiento. Vivimos en una época en donde todo está diseñado para entretenernos, para darnos placer inmediato, mantenernos distraídos. Y eso nos lleva a que estemos donde las fuerzas ocultas del mundo quieren que estemos. Dóciles, débiles, pobres, sin autoridad, sin liderazgo, sin un propósito claro hacia dónde direccionar nuestra energía y nuestra creatividad. Y resulta que muchas veces pensamos, estoy aburrido, necesito algún tipo de distracción, de entretenimiento, de placer. Y esto no podría estar más lejos de lo que debe ser la mentalidad de una persona creativa. Esto es uno de los síntomas de desconexión del creativo más comunes. Y somos muchos los que de repente estamos en esa circunstancia. Nos convencemos a nosotros mismos de que estamos aburridos, necesitamos un estímulo. Y la verdad es que vivimos en una época en donde la misma cultura desde niños nos enseña a que estar aburridos es algo malo, a que no tener nada que hacer es algo que debemos de evitar a toda costa. Si no hay estímulo, lo buscamos o lo creamos nosotros mismos. Si no hay ruido, en vez de entregarnos al silencio, generamos nosotros mismos ese ruido. Y al hacer eso empezamos a perder básicamente la capacidad de estar con nosotros mismos. Porque en realidad nunca estás solo. Siempre te tienes a ti mismo, a tu tren de pensamiento, todo lo que está ocurriendo dentro de ti, el cine de tu mente, tu cuerpo emocional, para tener una relación en cualquier momento con esas facetas de ti. Pero ¿qué pasa cuando vivimos una vida en donde a toda costa intentamos escapar de eso? Y quiero decirte que eso no es tu culpa, no es que haya algo mal en ti. Tú no decides esto, te programan esto. Y la única manera de salir de ahí es darse cuenta o generar conciencia de por qué necesitamos escapar. Y muchas veces tiene que ver con que permitirnos simplemente estar, que pase el tiempo, que suceda lo que tiene que suceder, nos pone en contacto con nuestros demonios, nos pone en contacto con traumas del pasado, cosas que nos molestan, tal vez a veces nuestra propia ansiedad, nuestra neurosis, nuestro enojo o nuestra profunda tristeza por cosas que han pasado o por cosas que están pasando y que no estamos de acuerdo. Y el primer paso para cambiar las cosas es que quieras cambiarlas. Por ahí hay una frase muy sabia que dice que el mundo lo cambian los inconformes. Y muchas veces hacemos cosas para alejarnos de esas cosas que nos conectan con lo que no estamos de acuerdo, con que no estamos conformes, porque eso nos genera un sentimiento profundo de insatisfacción, muchas veces de sufrimiento, porque te conectas con emociones que están ahí, están de alguna manera ocultas, pero en cuanto empieza a haber espacio, empiezan a salir todas esas cosas. Entonces, la distracción o las ganas de experimentar entretenimiento, gratificación instantánea no son para nada el problema, en realidad son la solución. Son simplemente un síntoma. El problema profundo es que hay no solo una desconexión, sino un estado de conciencia que necesita sanación, necesita alquimia, necesita ser direccionado hacia algo creativo y saludable. Entonces, si tú eres una persona creativa, eres un artista o eres un emprendedor, utilizas el mundo de las ideas y tu creatividad para construir cosas reales en el mundo. Si te cachas pensando, estoy aburrido, necesito distracción, no te sientas mal contigo mismo, no hay nada mal en ti. Fuiste programado o caíste en una trampa y la única manera de salir de ahí es entregarte por completo al aburrimiento, permitirte estar aburrido. Y después te das cuenta que el aburrimiento en realidad no existe, era un pretexto que generaba tu mente para buscar distracción o justificar que necesitas entretenimiento o placer instantáneo. Y realmente tampoco existe la soledad, porque cuando
aprendes a simplemente estar, te das cuenta que no solo eres tú y Dios, eres tú y tu mente, tu psique, eres tú y todos los referentes que tienes, eres tú y tu poder creativo que te impulsa a hacer cosas, que muchas veces le tenemos miedo a ese poder creativo porque desconocemos qué pueda pasar en nuestra vida si nos entregamos por completo. Le tenemos más miedo al éxito que miedo al fracaso, porque todo eso que puede llegar en potencia, si dejamos de distraernos, si dejamos de escapar el aburrimiento, es algo desconocido, y lo desconocido nos provoca miedo, nos provoca distanciamiento. Pero del otro lado de eso es donde está la magia, es donde verdaderamente quieres estar, afuera de tu zona de confort, en donde tu mente te dice estoy aburrido, y tú inmediatamente buscas con qué tapar esos momentos de ocio o esos momentos de tiempo. Y hay algo muy importante que a mí me ha costado mucho trabajo entender. Cuando te permites entrar en ese silencio, es cuando empiezan a salir a la superficie todos esos sueños olvidados, todas esas ideas o esas gemas de ideas que están ahí en potencia, que están ahí de alguna manera dormidas y que necesitan que tú entres en un espacio en donde hay tiempo que corre, hay silencio, no hay ningún estímulo más que los estímulos que están adentro de ti. Y una vez que empiezas a sacar la basura, una vez que te permites pensar todo lo superficial, que eso es lo que muchas veces entendemos con estar aburrido, ¿no? Estar lidiando con toda esa basura superficial que está en nuestra psique y que no sentimos realmente que sea creatividad o inspiración o imaginación que nos puede llevar a construir cosas que valgan la pena. Pero hay que verdaderamente preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa si nuestras mejores ideas no aparecen hasta que les damos el tiempo de florecer, de salir a la luz del subconsciente a lo consciente? Necesitan espacio para volver a nacer, porque han estado por mucho tiempo tapadas por lo superficial, por la distracción, por el entretenimiento. Pero están ahí, no quiere decir que no estén ahí, nada más que necesitan ese espacio. ¿Qué pasa si esa ansiedad que sientes por necesitar distracción no es en realidad algo que tenga raíz en el aburrimiento? Porque, de nuevo, el aburrimiento no existe realmente, sino que es el miedo a lo que podrías descubrir adentro de ti si dejas de distraerte, si dejas de pensar que el aburrimiento existe y que es algo que tienes que evitar, con distracción, con entretenimiento. Y la mayoría de la gente pasa toda su vida sin descubrir ese potencial que está ahí latente. Y eso hay que decirlo como es. Esto es una enfermedad del alma. Esto es un problema no práctico del día a día. Esto es un tema espiritual, profundamente interno, que tiene que ver con que huimos de nosotros mismos. Le tenemos pavor, ni siquiera miedo, le tenemos pavor a eso que está ahí en el silencio, que muchas veces no es creatividad luminosa, sino que son nuestros demonios, es nuestra oscuridad. Pero ahí es donde la creatividad nos da realmente un regalo, una bendición disfrazada de oscuridad o disfrazada de cosas que aparentemente no queremos aceptar o no queremos ponerles atención, pero que están ahí dentro de nosotros. Y que cuando sabemos que si les damos espacio, les damos permiso de llevarlas a un campo consciente, de alguna manera llevarlas de la oscuridad a la luz, al permitir en ese falso aburrimiento que empiecen a florecer, ¿no? Que empiecen a salir
con el paso del tiempo, con simplemente cerrar los ojos y decir voy a estar conmigo y que pase lo que tenga que pasar, que salga lo que tenga que salir. Atrás de todo eso hay un verdadero tesoro que ha llevado a muchos artistas a crear sus mejores obras o a trascender un bloqueo creativo o simplemente a volver a tener ganas de crear, volver a tener ganas, energía de hacer cosas con tus manos o de no quedarte nada más en la planeación o en el mundo de las ideas y romper el miedo a hacer, a crear desde la acción. Entonces, primero que muchas veces esto es realmente como una adicción. La adicción nunca es un problema, es una solución a un problema interno espiritual más grande. Y la adicción a la distracción a través del entretenimiento para evitar el aburrimiento no es nada diferente. No es absolutamente nada diferente, es simplemente un mecanismo de defensa para evitar todo lo que está ahí, que de alguna manera nos hace sentir incómodos, pero es encontrar la comodidad en esa incomodidad lo que trae la magia de la creatividad. Y te lo estoy diciendo no desde un punto conceptual o filosófico, te lo estoy diciendo porque lo he experimentado, porque me he obligado a transitar estos procesos y han salido muchas cosas buenas de eso. Es, por ejemplo, la principal razón por la cual estoy aquí haciendo este video y me obligo a hacerlo todos los días. Porque hay una parte de mí que siempre quiere abandonar, hay una parte de mí que siempre quiere distraerse, irse por el camino fácil, elegir la gratificación instantánea. Pero si algo sabemos de la historia del hombre, es que cuando voluntariamente eliges esa incomodidad en servicio de tu creatividad, es cuando empiezas a progresar. Y puede ser que estés progresando 1%, o 10%, o 100%. Pero el progreso es lo que te da un sentimiento de satisfacción y plenitud, porque sabes que no estás estancado. Y el estancamiento creativo es de lo peor que le puede pasar a un artista, a un emprendedor, a cualquier persona que utiliza la creatividad para vivir. Y básicamente, cuando te permites empezar a no hacer nada, es cuando en potencia lo puedes empezar a hacer todo, porque te empiezas a conectar contigo mismo y empiezas a dejar de ignorar o de querer ignorar todas esas cosas que te ayudan a conocerte mejor, que aunque sean de alguna manera negativas, por eso las quieres evitar, porque a veces tal vez te recuerdan de algún evento que te generó algún tipo de trauma emocional, o a veces te hacen pensar en una persona que en el fondo te hace sentir un odio que no te gusta sentir. Y todo este cuerpo emocional está muy ligado a nuestro poder creativo, pero es lo que principalmente queremos evitar. Y estoy aquí para decirte que lo dejes de evitar, porque del otro lado de eso está lo bueno. Del otro lado de eso está tu propósito. Del otro lado de eso está el paso a paso de lo que tienes que hacer para empezar a verdaderamente progresar, avanzar en tus proyectos creativos. Entonces hay que aprender a abrazar esos espacios en donde aparentemente nuestra mente superficial nos dice, estoy aburrido, necesito distracción. Y ahí es donde te tienes que entregar por completo a decir, ¿qué pasa si no hago nada por media hora? ¿Qué pasa si me permito disfrutar el paso del tiempo sin tener que generar una película en mi mente de una narrativa falsa que me hace pensar o me hace sentir que algo está pasando? Porque, de nuevo, nosotros también generamos distracción adentro. No es que la distracción solo venga de afuera. A veces nos ponemos simplemente a pensar en cosas que no tienen ninguna importancia en nuestras vidas. Y nuestra mente, nuestra psique, está programada para siempre, en todo momento, generar pensamientos y generar pensamientos. Y es falsa esta noción de que puedes, a través de la meditación, poner tu mente en blanco, o aprender a no pensar, o aprender a apagar la mente. La mente no se puede apagar. Dicen por ahí 1000 pensamientos por segundo. Y es verdad, algunos de esos pensamientos pasan desapercibidos, pero el nivel de actividad cerebral siempre está ahí. Pero cuando
te permites entrar en ese espacio y decir que venga lo que tenga que venir. Algunas de esas cosas las dejas ir, les pones atención por un par de segundos, las puedes notar, pero tratas de no subirte al tren de pensamiento que te lleva y te saca del momento presente. Pero si te permites tal vez cerrar los ojos y ver qué está pasando en el cine de tu mente, después de cierto tiempo empiezan a salir a la superficie cosas que verdaderamente valen la pena, cosas que te sacan de ese estado de letargia y pasividad y despiertan de nuevo tu poder creativo y tus ganas de crear. Y eso es de lo más importante que nos puede pasar como creativos.